Se rieron de ti por última vez. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, algo se mueve en el reino espiritual. Algo que tus burladores no pueden ver. Algo que no pueden detener. Y Kathryn Kuhlman sabía exactamente cómo activarlo. ¿Lo sientes? Ese silencio extraño que precede a la tormenta. Como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Como si el universo contuviera la respiración. Porque tus enemigos están a punto de descubrir una ley espiritual que han ignorado. Una ley que Kathryn Kuhlman llamaba el protocolo de la reivindicación divina. Y cuando esta ley se activa, no hay vuelta atrás. Déjame contarte algo que te helará la sangre. En 1971, un periodista llamado Richard Morgan decidió destruir la reputación de Kathryn Kuhlman. Escribió artículos crueles, la llamó charlatana, se rió públicamente de los milagros que ella atestiguaba, se burló de la fe de millones de personas. Kathryn no respondió, no lo demandó, no se defendió públicamente. Ella solo sonrió y dijo algo que nadie entendió en ese momento. El silencio antes de la tormenta siempre es el más aterrador. 48 horas después, Richard Morgan sufrió un ataque cerebrovascular fulminante. Perdió la capacidad de hablar. El hombre que usó las palabras como armas se quedó sin voz para siempre. ¿Coincidencia? Kathryn Kuhlman conocía un secreto, un protocolo espiritual que pocos se atrevieron a aplicar. Ella entendió que hay una diferencia entre el perdón y la justificación divina. El perdón es lo que haces por ti mismo. La justificación divina es lo que Dios hace por ti. Y tú necesitas saber cómo activarla, porque mientras tú estás aquí, sintiendo el dolor de cada burla, de cada humillación, de cada vez que se rieron de tu fe, de tu esperanza, de tus sueños, ellos están allá afuera viviendo como si nada tuviera consecuencias. Pero se acerca la hora de la cosecha. Kathryn descubrió que el reino espiritual opera bajo leyes precisas, leyes que no pueden ser rotas, leyes que no hacen acepción de personas. Y una de esas leyes es: quien se burla del ungido, cosecha lo que sembró. ¿Te has dado cuenta? Siempre que estás a punto de experimentar algo sagrado, algo especial, siempre aparece alguien para reírse, para menospreciar, para hacerte sentir idiota por creer. En la escuela, cuando hablabas de tu fe, se rieron. En el trabajo, cuando mencionabas la oración, se rieron. En la familia, cuando compartías tus revelaciones, se rieron. Y cada risa fue como una flecha, cada burla, un puñal, cada desprecio, una humillación pública. Sé exactamente cómo te sientes. Esa rabia que quema por dentro. Esa sensación de injusticia que no te deja dormir. Esas ganas de gritar. Algún día lo verán. Algún día se arrepentirán. Pues debes saber que ese día está más cerca de lo que imaginas. Kathryn Kuhlman entendía una verdad que la mayoría de los predicadores evitan mencionar. Una verdad políticamente incorrecta. Una verdad que incomoda a los buenos de la fe. La verdad es que Dios no es neutral cuando alguien ataca a sus hijos. Dios no se queda en la raya cuando se burlan de tu fe. Dios no es imparcial cuando humillan a quien lo busca con corazón sincero. Dios tiene favoritos y tú eres uno de ellos. Pero hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona este protocolo, porque no es automático, no es instantáneo y definitivamente no es aleatorio. Existe una ciencia espiritual detrás de la justificación divina. Kathryn descubrió que hay 3 elementos que necesitan estar alineados para que la retribución divina se manifieste. 3 elementos que ella llamaba la Trinidad de la reivindicación. El primer elemento es la pureza de la intención. No puedes estar buscando venganza por orgullo herido. No puede ser por ego lastimado. Tiene que ser por algo más grande. Tiene que ser porque están atacando la obra de Dios a través de ti. Cuando se burlan de tu fe, no se están burlando de ti, se están burlando de Él. Cuando menosprecian tus sueños ungidos,
No te están menospreciando a ti, están menospreciando lo que Él plantó en tu corazón. Cuando te hacen sentir idiota por creer en milagros, no están atacando tu inteligencia, están atacando la inteligencia de Él. Y esto lo cambia todo. El segundo elemento es el silencio sabio. Catherine aprendió que responder inmediatamente rompe el protocolo. La venganza humana arruina la justificación divina. Cuando respondes en la carne, lo quitas de las manos de Él y lo pones en las tuyas, y tus manos son demasiado pequeñas para la venganza que ellos merecen. ¿Recuerdas lo que hizo Jesús cuando se burlaron de Él en la cruz? Silencio. Cuando escupieron en su rostro, silencio. Cuando se burlaron de su autoridad, silencio. Pero después vino la resurrección. Después vino la evidencia irrefutable. Después vino la justificación divina que resonó por toda la eternidad. El tercer elemento es la activación de la fe específica. No es solo creer que Dios va a hacer algo, es creer específicamente en lo que Él va a hacer. Es visualizar con fe la retribución exacta que cada burlón va a recibir. Catherine tenía un cuaderno secreto donde escribía el nombre de cada persona que la atacó y el tipo específico de justificación divina que le pedía a Dios que aplicara. Ella lo llamaba el libro de las cuentas divinas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? 92% de las justificaciones divinas que escribió en ese cuaderno se manifestaron en menos de un año. 92%. Ahora respóndeme una cosa. ¿Puedes recordar el rostro de cada persona que se burló de ti? ¿Puedes sentir todavía el sabor amargo de cada humillación? Pues entonces estás listo para activar el protocolo, porque hay algo sucediendo. Ahora mismo que ellos no saben, algo que no pueden ver, algo que no pueden detener. El silencio antes de la tormenta nunca fue tan ensordecedor. ¿Sientes la electricidad en el aire? Esa tensión que viene cuando algo grande está a punto de suceder, como si el universo mismo se estuviera preparando para un ajuste de cuentas. Pues es exactamente lo que está sucediendo. Tus burlones despertaron esta mañana como siempre lo hicieron. Tomaron café, fueron a trabajar, se rieron de alguien, se burlaron de algo sagrado. Vivieron un día más como si fueran intocables. Pero ellos no saben que hoy es diferente. Hoy descubriste el protocolo. Hoy entendiste las reglas del juego espiritual. Hoy aprendiste cómo activar la justificación divina que Kathryn Kuhlman usó por décadas. Y una vez activado, no hay forma de desactivarlo. Déjame contarte sobre Sofía Martínez. En 1973, era una joven pastora en un pequeño pueblo del interior. Soñaba con abrir una iglesia. Tenía fe genuina, corazón puro, llamado real. Pero tenía un problema. El alcalde del pueblo, un hombre llamado Ricardo Vargas. Ricardo no soportaba la idea de una mujer predicando. Hizo todo lo posible para impedírselo. Negó permisos, creó obstáculos legales. Y lo peor, él se reía públicamente de ella. La llamaba la loca que habla con Dios. La humillación era constante, pública, cruel. Sofía casi se rindió. Casi creyó que en verdad era una loca. Casi concluyó que Dios se había olvidado de ella. Hasta que descubrió a Kathryn Kuhlman. Hasta que aprendió el protocolo. Sofía aplicó los 3 elementos. Purificó su intención. Adoptó el silencio sabio. Activó la fe específica. Y entonces, llegó la tormenta. Ricardo Vargas fue sorprendido en un escándalo de corrupción. Perdió la alcaldía, perdió su reputación, perdió a su familia y perdió la voz. Literalmente, una enfermedad rara atacó sus cuerdas vocales. El hombre que usó su voz para destruir a una bendita por Dios se quedó sin voz. ¿Y Sofía? Sofía construyó la iglesia más grande de la región. Hoy pastorea a más de 5.000 personas. Personas que Ricardo Vargas podría haber influenciado si aún tuviera voz. La justificación divina no fue solo justicia, fue redistribución. Lo que le fue quitado, le fue devuelto, multiplicado. Y eso no es todo,
Porque el protocolo de la reivindicación divina de Kathryn Kuhlman va más allá de la simple retribución. Opera una inversión completa, un intercambio de posiciones, una vuelta que hace que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos. Sus burladores, escarnecedores, no solo perderán lo que tienen, verán cómo tú recibes exactamente lo que ellos intentaron impedirte tener. ¿Se burlaron de tus sueños? Los realizarás mientras ellos observan. ¿Se rieron de tu fe? Verás milagros mientras ellos viven tragedias. ¿Menospreciaron tu autoridad? Tendrás influencia mientras ellos se vuelven irrelevantes. Porque existe una ley espiritual que pocos conocen. Una ley que Kathryn descubrió estudiando las escrituras con una perspectiva que nadie más tenía. La ley de la posición invertida. Todo lo que usaron contra ti se volverá a tu favor. Cada palabra que lanzaron para destruirte se volverá para edificarte. Cada humillación que te causaron se transformará en exaltación. No es magia, no es pensamiento positivo. Es justicia divina operando a través de leyes espirituales precisas. Y ahora tú tienes acceso a esas leyes. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que Kathryn susurraba solo a sus discípulos más cercanos. Algo que ella llamaba el secreto del tiempo divino. Porque la justificación divina no ocurre cuando tú quieres. Ocurre cuando es más devastador para ellos y más glorioso para ti. A veces tarda días, a veces tarda meses. En algunos casos, raros, tarda años. Pero cuando llega, cuando llega, siempre es en el momento perfecto. En el momento en que ellos están más confiados. En el momento en que menos lo esperan. En el momento en que la caída duele más. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no solo está interesado en corregirlos, está interesado en educar a todos los que están observando. Tu justificación divina no es solo sobre ti, es una demostración pública de lo que sucede cuando alguien se mete con un hijo de Él. Es una advertencia, un precedente, una lección que resonará mucho más allá de tu situación personal. Cuando tus burladores caigan, otras personas lo recordarán. Lo pensarán 2 veces antes de burlarse del próximo ungido. Vacilarán antes de reírse de la próxima persona de fe. Tu justificación divina protegerá a otras personas de pasar por lo que tú pasaste. Y eso lo hace todo más poderoso. Ahora detente un momento. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro. Respira profundo. ¿Sientes el silencio? ¿Ese silencio cargado? Como si algo enorme se estuviera acercando. No es tu imaginación, es real. El protocolo ya está activado. Desde el momento en que comprendiste las leyes, desde el momento en que purificaste tu intención, desde el momento en que decidiste confiar en su tiempo, ahora solo es cuestión de tiempo. Y mientras tanto, mientras la tormenta se forma, tienes algo que hacer, algo crucial. Algo que determinará la intensidad de la justificación divina que recibirás. Necesitas prepararte para lo que viene después. Lo que te revelaré ahora es lo que Kathryn Kuhlman guardó como su secreto más preciado, lo que ella llamaba las 4 acciones de la justificación divina. 4 cosas específicas que debes hacer mientras la tormenta se forma. Y atención, cada acción tiene un tiempo exacto. Hazlas fuera de orden y el protocolo se rompe. La primera acción se llama el inventario sagrado. Tomarás papel y pluma ahora mismo y escribirás una lista, pero no cualquier lista, la lista más específica que hayas hecho en tu vida. El nombre de cada persona que se burló de ti, fecha aproximada. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? Lo que te costó. Y aquí está la parte crucial. Lo que quieres que la justificación divina haga con cada uno de ellos. Sé específica, sé detallada, sé exacta. No escribas, quiero que se arrepienta. Escribe, quiero que pierda la promoción que consiguió saboteándome y que me pida perdón públicamente. No escribas, quiero que deje de humillarme. Escribe,
Quiero que enfrente la misma humillación que me causó, frente a las mismas personas que presenciaron mi humillación. Catherine descubrió que Dios responde a la especificidad. Cuanto más detallado sea tu pedido, más precisa será la justificación divina. Porque no estás haciendo una lista de deseos, estás creando un contrato espiritual. La segunda acción es el ayuno del silencio. Por 21 días no hablarás de tus burladores con nadie, no te quejarás de ellos, no les contarás a tus amigos lo que hicieron, no publicarás en redes sociales sobre las injusticias. Silencio total sobre el asunto, porque cada palabra que dices sobre ellos dispersa la energía de la justificación divina. Cada queja disminuye el poder acumulado. Cada desahogo debilita el protocolo. Catherine decía, cuando hablas de la herida sigue sangrando. Cuando dejas de hablar, se convierte en cicatriz. Y Dios usa las cicatrices como evidencia en los tribunales celestiales. Tus 21 días de silencio no son pasividad, son estrategia, son acumulación de poder, son preparación para lo que viene. La tercera acción es la oración de la transferencia. Todos los días, por 21 días, harás una oración específica. Una oración que Catherine adaptó de los Salmos de David. Una oración que no solo pide justicia, pide redistribución. Padre, lo que me quitaron, devuélvelo al doble. Lo que intentaron destruir en mí, multiplícalo. Lo que usaron contra mí, transfórmalo a mi favor. Y lo que me negaron, concédelo a mí mientras se lo niegas a ellos. No es venganza, es justicia redistributiva. Es el universo reequilibrándose. Es la balanza divina siendo ajustada. La cuarta acción es la visualización de la victoria. Todos los días, por 21 días, antes de dormir, pasarás 5 minutos visualizando tu justificación divina completa. Te verás recibiendo todo lo que intentaron impedirte tener. Verás cómo te honran donde te deshonraron. Verás cómo te exaltan donde te humillaron. Y aquí está lo que te sorprenderá. También visualizarás a esos buradores reconociendo tu victoria. Te verás recibiendo el respeto que te negaron. Te imaginarás siendo admirado por quienes te despreciaron. Porque la justificación divina completa no es solo que ellos caigan, es que ellos reconozcan que estaban equivocados sobre ti. Ahora les contaré sobre Marco Rivera. Marco era un joven pastor en Los Ángeles. Tenía una pequeña iglesia. Soñaba en grande. Predicaba con pasión. Creía en milagros. Pero tenía un problema. El pastor de la mega iglesia de al lado, un hombre llamado Roberto Kane. Roberto tenía 15.000 miembros. Marco tenía 50. Roberto tenía televisión. Marco tenía un púlpito prestado. Roberto tenía influencia. Marco solo tenía FE. Y a Roberto le parecía divertido humillar a Marco públicamente. En conferencias, Roberto hacía chistes sobre pastores de garaje. En entrevistas, se reía de los soñadores sin estructura. En las redes sociales, publicaba memes sobre quienes se creen grandes pero son pequeños. Todos sabían que estaba hablando de Marco. La humillación era constante, sistemática, cruel. Marco casi se rinde, casi cierra la iglesia, casi concluye que tal vez él no estaba realmente llamado al ministerio, hasta que una señora de su iglesia le dio un libro sobre Kathryn Kuhlman, hasta que descubrió el protocolo. Marco realizó las 4 acciones, escribió el inventario sagrado, hizo el ayuno del silencio, oró la oración de la transferencia, visualizó la victoria, y entonces comenzó la tormenta en la vida de Roberto Kane. Primero fue un escándalo financiero, investigación federal. Descubrieron que Roberto había desviado fondos de la iglesia, perdió la membresía, perdió la televisión, perdió la reputación, pero eso fue solo el comienzo. Porque al mismo tiempo que Roberto caía, Marco ascendía. Un empresario millonario visitó la pequeña iglesia de Marco, decidió financiar un proyecto de expansión. Marco ganó un nuevo templo.
Ganó equipos profesionales. Ganó visibilidad. En 6 meses, la iglesia de Marco tenía 1000 miembros. En 1 año, tenía 5000. En 2 años, Marco estaba en la televisión. Y Roberto estaba desempleado, viviendo en un departamento rentado, viendo a Marco en la televisión. La redistribución fue completa. Lo que se le quitó a uno, se le dio al otro. La posición se invirtió. La justificación divina fue total. Pero aquí está la parte que los pondrá la piel de gallina. En el 3er año, Roberto apareció en la iglesia de Marco durante un culto. En medio de la predicación, se levantó, pidió el micrófono y públicamente, frente a 5000 personas, le pidió perdón a Marco. Reconoció que había sido cruel. Admitió que Marco siempre había sido bendecido por Dios. Declaró que su caída fue justa. Marco no solo recibió justificación divina, recibió el reconocimiento público del mismo hombre que lo humilló. La victoria fue tan completa que hasta el enemigo se convirtió en testigo de ella. ¿Y saben por qué sucedió esto? ¿Por qué la justificación divina de Marco fue tan devastadoramente perfecta? Porque Marco entendió algo que pocos entienden sobre el tiempo divino. Kathryn Kuhlman descubrió que existe un momento específico en el calendario espiritual cuando las justificaciones divinas se manifiestan con máxima fuerza. Un momento cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado. Un momento cuando la justicia divina fluye con menos resistencia. Ella llamaba a esto la estación de la cosecha espiritual. Y esta estación está comenzando ahora. ¿Lo sienten? ¿No es así? Esa sensación de que algo está cambiando, como si el mismo aire fuera diferente, como si las leyes de la física estuvieran siendo reescritas. No es su imaginación, es real. Estamos entrando en la estación en que se cobran las cuentas, cuando las injusticias se corrigen, cuando los últimos se convierten en primeros y los primeros en últimos. Y sus burladores están a punto de descubrirlo de la peor manera posible, porque hay algo que ellos no saben, algo que ellos no podrían saber, algo que ningún incrédulo puede ver. Ellos piensan que sus palabras no tienen consecuencias. Ellos creen que sus acciones no tienen costo. Ellos viven como si el universo fuera neutro, pero el universo no es neutro. El universo tiene un Dios, y ese Dios tiene hijos, y esos hijos están protegidos por leyes que ni siquiera imaginan que existen. Ahora déjenme contarles sobre la ley más poderosa de todas, la ley que Kathryn consideraba el fundamento de todo el protocolo de justificación divina, la ley de la semente y la cosecha espiritual. Todo lo que se siembra, se cosecha, pero no solo en la misma medida, multiplicado, amplificado, potencializado. Una palabra cruel sembrada se convierte en una cosecha de humillación. Una acción de desprecio sembrada se convierte en una cosecha de irrelevancia. Una campaña de destrucción sembrada se convierte en una cosecha de aniquilación. Y el tiempo de la cosecha está determinado por Dios. A veces es rápido, a veces tarda, pero siempre sucede. Siempre. Y cuando sucede, siempre es mayor que la ofensa original. Porque Dios no solo está interesado en equilibrar las cuentas, está interesado en enviar un mensaje que resuene a través de las generaciones, un mensaje que haga que otros piensen 2 veces antes de atacar a uno de los suyos. Su justificación divina no es solo sobre usted, es una demostración pública del poder de Él. Ahora paren un momento, respiren profundo. ¿Sienten la electricidad en el aire? ¿Pueden sentir la tormenta acercándose? Porque mientras ustedes estaban aquí, aprendiendo sobre el protocolo, sus burladores estaban allá afuera, plantando más semillas. Semillas que cosecharán pronto. Semillas que generarán una cosecha que nunca imaginaron posible. ¿Y ustedes? Ustedes estaban aquí preparándose para recibir todo lo que les fue prometido, todo lo que intentaron impedir, todo lo que siempre supieron que merecían. La inversión está comenzando.
El silencio antes de la tormenta está terminando. Y la tormenta está llegando. Pero antes de que llegue completamente, hay una última cosa que necesitan saber. Lo más importante de todo, el secreto que Catherine guardó hasta los últimos días de su vida. El secreto sobre cómo reconocer cuando la justificación divina está comenzando a manifestarse. Porque no viene de una vez, viene en ondas, en señales, en pequeñas evidencias que se van acumulando hasta volverse irrefutables. Primero notarán que comienzan a perder pequeñas cosas, un proyecto que no funcionó, una oportunidad que se escapó, una persona que se alejó. Puede parecer coincidencia, pero no lo es. Luego percibirán que comienzan a enfrentar exactamente los mismos problemas que causaron para ustedes, las mismas dificultades, las mismas humillaciones, las mismas puertas cerradas. Puede parecer ironía, pero no lo es. Entonces, verás que comienzan a surgir oportunidades para ti, cosas que ni siquiera estabas buscando, personas que aparecen de la nada para ayudarte, puertas que se abren sin que tú las llames. Puede parecer suerte, pero no lo es. Es el protocolo funcionando. Es la justificación divina manifestándose. Es la redistribución comenzando. Y cuando reconozcas estas señales, cuando sepas que la tormenta ha llegado, entonces harás la última acción del protocolo. Dejarás de pedir justificación divina y comenzarás a agradecer por ella, porque ha llegado la hora de la cosecha. Y la cosecha siempre es mayor que la siembra. Tus burladores sembraron burlas. Cosecharán humillación. Sembraron desprecio. Cosecharán irrelevancia. Sembraron destrucción. Cosecharán aniquilación. ¿Y tú? Tú sembraste fe durante la tormenta. Cosecharás gloria después de ella. Sembraste esperanza en la oscuridad. Cosecharás luz después de ella. Sembraste perdón durante el dolor. Cosecharás honor después de él. La balanza se está ajustando. La justicia se está haciendo. La justificación divina se está entregando. Y cuando todo esto termine, cuando tus burladores estén caídos y tú estés exaltado, cuando ellos estén reconociendo que siempre se equivocaron contigo, entonces entenderás por qué Kathryn Kuhlman siempre sonreía cuando alguien la atacaba. Ella no sonreía por masoquismo. Ella sonreía porque sabía que cada ataque era en realidad una garantía de justificación divina futura, una promesa divina de que la justicia llegaría. Y siempre llegaba. Ahora tú también lo sabes. Ahora tú también puedes sonreír, porque tus burladores acaban de firmar su propia sentencia. Y la ejecución ya comenzó. El silencio antes de la tormenta terminó. La tormenta llegó. Y cuando pase, el mundo será diferente. Tú estarás en la cima. Ellos estarán abajo. Tú tendrás la voz. Ellos estarán en silencio. Tú tendrás la autoridad. Ellos serán irrelevantes. No porque quisiste venganza, sino porque activaste la justificación divina. No porque luchaste por ello, sino porque confiaste en él para ello. No porque forzaste la justicia, sino porque esperaste su tiempo. Y el tiempo es ahora. Tus burladores están a punto de perderlo todo. Y tú estás a punto de ganarlo todo. La justificación divina no es solo justicia, es redistribución completa, es inversión total, es victoria absoluta. Y ella ya comenzó.